¿Las fracturas de clavícula se operan o no se operan? Esa es una pregunta muy frecuente que nos hacen los pacientes. Soy el doctor Santiago Arau de Robles, jefe de la unidad de hombro de la Clínica Centro y jefe del servicio de urgencias. La clavícula es un hueso que se sitúa a nivel de la cintura escapular, de la parte superior del esqueleto, ayuda al soporte de la extremidad superior del brazo y es un hueso que tiene esta forma, tiene una forma de S, no es un hueso recto. Cuando se produce la fractura, suele haber un desplazamiento de los fragmentos. El fragmento más cerca del cuello se desplaza hacia arriba y el fragmento más cerca del hombro se desplaza hacia abajo por la tracción de los músculos y por el propio peso del brazo. Casi el 80% son fracturas en el tercio medio, en la mitad del hueso. Algunas fracturas son en la parte distal, más hacia la parte lateral, y otras más raras son en la parte proximal. Casi todas son fracturas desplazadas, es muy raro que este hueso se rompa y se quede en su sitio, casi siempre se rompe y se separa bastante. La media de acortamiento suele ser en torno a 1,5 cm y hasta 3 centímetros. Son fracturas muy frecuentes, el 4 al 10% de las fracturas en general son fracturas de clavícula. Suceden en práctica deportiva, casi todas, en caídas en bici, caídas en moto, rugby, deportes de contacto como fútbol o baloncesto, y los pacientes habitualmente cuando tienen la fractura tienen mucho dolor. Tradicionalmente se decía que las fracturas de clavícula pegan solas y que basta con que los dos extremos del hueso estén en la misma persona, como diciendo que siempre pegan, pero eso se ha matizado más recientemente y se ha visto que no siempre es así. En adultos especialmente, en fracturas con mucho acortamiento o mucho desplazamiento y en fracturas que llamamos conminutas, esto es que tienen más de 2 fragmentos, que se ha roto en varios trozos, esas fracturas no pegan tan bien. La tasa de falta de consolidación puede estar en torno al 30%. Entonces, bueno, los pacientes habitualmente nos preguntan y además están viendo pues, en deportistas famosos, especialmente en motoristas, que cuando se rompen la clavícula se les opera muy rápido, se les opera al día siguiente. ¿Por qué a ellos sí y a los pacientes, digamos, de la calle pues no se les opera tanto? Bueno, eso tiene que ver un poco con las expectativas o lo que pensamos que va a pasar con esa fractura, si va a consolidar o si no va a consolidar. En general, los pacientes muy jóvenes van a pegar mucho mejor que los pacientes adultos. A partir de los 20-30 años ya la tasa de consolidación va bajando. Cuanto más años, más difícil es que pegue. Cuanto más desplazamiento, más difícil es que pegue. Cuanto más trozos tenga la rotura, más difícil es que pegue. Y cuanto más lateral y más desplazada, cuanto más hacia la parte externa, también es más difícil que pegue la fractura, ¿vale? Estas fracturas desplazadas son las que pensamos que nos pueden dar problemas. ¿Qué aconsejamos a los pacientes? Pues les decimos que depende mucho de muchas circunstancias personales, es decir, el tratamiento tiene que ser a la carta, no podemos dar unas normas generales para todo el mundo, tenemos que ver a qué se dedica el paciente, cuál es su trabajo. Eso es muy importante porque los pacientes, digamos, que tienen un trabajo de oficina o sedentario, incluso los pacientes que no trabajan, pues a lo mejor pueden esperar a que pegue el hueso y si al final no pega, pues nosotros tenemos soluciones quirúrgicas, a lo mejor si no pega de primera intención podemos hacer una cirugía de rescate. Pero el paciente entre tanto está trabajando y está haciendo una vida productiva, mientras que los pacientes que no pueden trabajar porque no pueden hacer ninguna fuerza con el brazo y su trabajo es físico, es decir, mecánicos de taller, pintores, peluqueros, peluqueras, gente que trabaja haciendo esfuerzos, gente que se dedica profesionalmente al deporte, hasta que no pegue la fractura no pueden trabajar y ese tiempo puede llegar a ser de 3 y hasta 4 meses. Porque la fractura de clavícula es un hueso muy denso y tarda en pegar. Hasta que vemos un callo radiológico suele pasar por lo menos 3 meses. Consideramos que la clavícula ya no va a pegar cuando han pasado más de 4 meses y no hay signos en las radiografías de que está pegando la fractura. La cirugía habitualmente consiste en recolocar los fragmentos de hueso en su sitio y ponemos una placa. Normalmente lo más frecuente es una osteosíntesis con una placa. Osteosíntesis significa recolocar los huesos en su sitio, cada trozo como si fuese un puzzle, y poner los huesos en su sitio y luego sujetarlos con una placa. Esto es una placa distal de clavícula. Hoy en día tenemos placas que son anatómicas, que significa que como el hueso tiene forma de curva, la placa ya viene con esa misma forma de curva. Y esas placas esta es una placa para el tercio medio de la clavícula, esto es una placa para el tercio distal de la clavícula, y esas placas pueden ir por la parte superior o incluso hay placas diseñadas para ser puestas por la parte anterior de la clavícula. En general, una vez estabilizada la fractura, el paciente se le quita el dolor muy rápido, tiene menos dolor a la semana ya que los pacientes que no se han operado porque está estabilizada la fractura.
pero tiene también algunos pequeños inconvenientes, fundamentalmente problemas cosméticos por la cicatriz, también a veces zonas de falta de sensibilidad en torno a la cicatriz transitorias, y luego molestias con la propia placa. A veces los pacientes, cuando se ponen una mochila o el cinturón de seguridad en el coche o se suben un niño a los hombros, la placa les molesta y es frecuente que se la tengamos que quitar, y eso siempre lo advertimos antes de operarlo, que no es una operación, sino que muchas veces van a ser dos operaciones, una para ponerla y otra para quitar la placa al año, digamos. También hay que explicar que cuando se opta por no operar, y eso es una situación muy frecuente, pues las radiografías se van a ver con bastante desplazamiento, y ese desplazamiento, la clavícula no es un hueso que podemos escayolar, debido a que no podemos poner una escayola en el tronco, y no podemos inmovilizarla mucho más allá de un vendaje en 8 o un cabestrillo, que tira un poquito de los hombros para atrás. Cuando el paciente ve la radiografía y ve que está desplazada, le alarma mucho y nos pide que le hagamos una radiografía cada semana, y eso no es necesario. Normalmente la fractura se va a estar moviendo y, a pesar de todo, en la mayor parte de los casos va a pegar. Hay que hacer radiografías una vez al mes como mucho, para ver el callo que va progresando, y antes de los 3 o 4 meses no vemos la consolidación de la fractura. Y eso es lo que quería contaros, y las preguntas más frecuentes que nos hacen los pacientes cuando tienen una fractura de clavícula.